más. El presidente López Obrador arremetió contra la oposición al asegurar que los del PRI pues, ya chuparon faros, así lo dijo. De confirmarse el acuerdo pues, de la Alianza Va por México tras las elecciones presidenciales o para las elecciones y también al gobierno de la Ciudad de México en 2024. Así fue como se refirió. Ya se arreglaron que el PRI va a apoyar al PAN aquí en la ciudad y en la presidencia. O sea que los que están apuntados del PRI ya chuparon faro. Ya chuparon faros, dice el presidente. Bueno, para hablar sobre esta declaración, saludo con gusto a Federico Berrueto, director general del Gabinete de Comunicación Estratégica. Bienvenido, Federico, y gracias por su tiempo. Buenos días. ¿Cómo está? Muy buen día. Me da mucho gusto estar con ustedes. Un placer. Igualmente tenerte con nosotros. A ver, los partidos del PAN, PRI, PRD de la oposición ya llegaron a este acuerdo para la disputa electoral de Coahuila y Estado de México, que prácticamente pues se lo otorgan al PRI y dicen el PAN va a elegir al candidato a la presidencia, así como a la jefatura de la Ciudad de México. Pareciera que al presidente pues no le gustaron estos acuerdos electorales de oposición. Ayer pues dijo este comentario que ya decíamos, ya chuparon faros. ¿Qué consideración le merece este comentario, Federico? Bueno, en primer lugar, no corresponde al presidente involucrarse en actividades partidarias, en actividades electorales y mucho más cuando estas son de partidos distintos a los de él. Pero bueno, ya sabemos que el presidente tiene esta inclinación de opinar con ligereza y además de manera impertinente. Pero bueno, entremos al tema de fondo, lo que son las alianzas. Primero, desde luego que al presidente le preocupa que haya un entendimiento entre las fuerzas opositoras. Ocurrió para Coahuila, que estaba previsto, pero era difícil que ocurriera en el Estado de México porque allí tanto PRI como PAN concurren con candidatos muy competitivos. El hecho de que se le conceda al PAN la conducción del proceso de selección para la Ciudad de México o para la nacional no implica que van a ser candidatos panistas. Incluso me atrevo a suponer que ellos estatutariamente optarían por una suerte de elección abierta, elección primaria, y con ello permite que los prospectos de candidatos del PRI, contrario a lo que dice el presidente, puedan tener la oportunidad y eventualmente que la oposición haga lo que no está haciendo el oficialismo. Esto es un proceso competido donde los aspirantes puedan hacer con apertura y en el tiempo legal sus campañas y que finalmente sea una elección democrática, abierta, con un árbitro confiable, imparcial, el que resuelva, digamos, o como se resuelva o como se construya las candidaturas tanto para la Ciudad de México como para la elección presidencial. Bien, ahora, en septiembre del año pasado, el 2022, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, respaldó esta iniciativa de reforma constitucional para que se amplíe la labor de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que fue justo presentada por una diputada del mismo partido, Yolanda de la Torre. En ese momento el presidente pues celebró esta aprobación, incluso pues se especulaba sobre esta relación entre Alito y Morena. Hoy pues es otro el escenario electoral, hace pues ya lo contrario, descalifica precisamente al PRI. ¿Cómo se puede leer esta estrategia del presidente ante estas posturas que parecieran muy contrarias y contrastantes, Federico? Bueno, el presidente invariablemente apoya a quien está a favor de él, le concede todo, incluso independientemente de sus antecedentes o de su imagen. Y bueno, en ese momento, tanto Rubén Moreira, del PRI, coordinador de los diputados, como Alejandro Moreno, eran bienvenidos y todo era felicidad. Una vez que el PRI optó por una postura distinta, por la reforma electoral, pues ahí aumentaron todas las dificultades, todos los problemas y también todos los defectos, tanto de Alejandro Moreno como de Rubén Moreira. La gobernadora de Campeche inicia una campaña mediática muy hostil, de mucha confrontación, de mucha descalificación y además ilegal porque se divulgan videos, audios
del presidente del PRI. El PRI trae problemas muy serios. El problema más serio del PRI es su desprestigio. Sí. Y poco ha contribuido el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, para poder ganar o cambiar esa imagen. Al contrario, creo que también se ha vuelto un factor de descrédito, de desconfianza y de desprestigio. Sin embargo, bueno, Alejandro Moreno no es todo el PRI. Hay 2 gobernadores ahora que en sus estados hay elecciones, son gobernadores bien calificados, especialmente el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, y bueno, mucho dependerá lo que venga hacia adelante, tanto para el oficialismo como para el PRI, para el PAN, el que suceda en la elección del Estado de México. Doy por anticipado que en Coahuila, por la división del oficialismo de Morena, difícilmente van a tener buenas cuentas. A ver, déjame preguntarte también sobre esta alianza. Voy a regresar un poco. La alianza Va por México, que apenas este 14 de enero y de último minuto pues se registraron con la incorporación del partido Nueva Alianza. ¿Cómo ves este reparto de candidaturas? Cuando, por cierto, apenas ayer el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, pues declaró que todavía no hay un acuerdo definitivo en cuanto al tema de la elección a candidato a presidente o a la jefatura de la Ciudad de México. ¿Hasta dónde crees que podría llegar este tema? ¿Qué tan viable puede ser un acuerdo realmente entre esta coalición para el 2024? El acuerdo tiene 2 dimensiones. La primera es el método para seleccionar al candidato. Y no hay otra si se quiere llegar en unidad, pero sobre todo si los partidos deciden reconciliarse con la sociedad, es trasladarle a la sociedad la decisión de quién va a ser el candidato presidencial. Si optan por el acuerdo popular, me temo que a lo mejor pudiera haber unidad, pero no tendría la misma fuerza, porque al final de cuentas el problema de los partidos, de todos los partidos y especialmente los de la oposición, es su distancia con la sociedad. El otro plano tiene que ver con que tiene que construirse un acuerdo de gobierno de coalición. Es decir, que si ganan, ¿cómo van a gobernar? No se trata solamente de ganar, sino de abrir una experiencia inédita en la política nacional, donde se tiene que gobernar bajo un esquema de coalición. Y también ese es un tema sobre el cual ellos deberán acordar, deberán tener un entendimiento básico. Eso es lo que yo vería fundamentalmente. Si democratizan la decisión del candidato presidencial, creo que los pone en una posición muy competitiva y eventualmente ganar. Y la expectativa es que pues todo podría pasar. Vamos a dar seguimiento a eso. Y bueno, otra cosa es que recientemente escribiste pues un texto, y una frase que me llamó la atención fue que dijiste: sorprende que el oficialismo haya jugado a perder tanto en Coahuila como en el Estado de México. Ya arrancó este proceso electoral en las 2 entidades y eso desde luego marca la antesala al 2024. ¿Cómo ves el escenario electoral en estas 2 entidades? ¿Es ahora quizá una amenaza para Morena? ¿Es algo que debería preocuparle al partido de Morena, del presidente? Sí, mira, a Morena le empezó a ir mal en el 21. De hecho, le fue muy mal. No tiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, ya no digamos calificada, absoluta. Para poder aprobar leyes necesita tanto del Partido Verde como del Partido del Trabajo. O sea, ya tenemos un punto de partida donde la situación de Morena no es buena, y por lo mismo requiere de unidad, requiere de la presencia del PT y del Verde. Y lo que estamos viendo en Coahuila es que ambos partidos postularon cada uno candidato diferente al candidato de Morena. Y en el Estado de México lo que estamos viendo, y es evidente día que pasa, es la división al interior de Morena. Más allá de que el PT y el Verde sí están dándole su aval a la candidata de Morena, lo que estamos identificando es que no se construyeron los acuerdos o el entendimiento, y que hay serias divisiones en Morena. De esta forma,
mientras que la oposición está dando pasos a la unificación, a la unidad. En el caso de Morena, estamos viendo claramente la fragmentación. Y si esto ocurre al momento de elecciones locales, bueno, ¿qué no vendrá si tenemos fracturas en el momento de la selección de la candidata o del candidato presidencial? Caray, esto es solo el comienzo, Federico. Pues vamos a estar muy atentos. Gracias, Federico Berrueto, director general de Gabinete de Comunicación Estratégica, por compartirnos tu perspectiva, tu mirada ante este escenario político actual. Seguiremos en comunicación. Gracias de nuevo y excelente miércoles. Un abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.